Hablando de cultura sefardí, con Paloma Díaz Mas. Queremos darles la bienvenida a un nuevo programa aquí en Radio Sefarad, hablando de cultura sefardí, con Paloma Díaz Mas. Hola, Paloma. Hola, buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros una vez más, en este caso para ser nuestra experta en esta serie de programas. ¿A qué vas a dedicar, Paloma? Pues yo quería hablar en estos programas, que no sé cuántos serán. Espero que muchos. Hasta que os canséis o se cansen los oyentes, de una serie de aspectos de la literatura y de la cultura sefardí que son poco conocidos. Es decir, hay cosas que son más conocidas, como los romances, las canciones, todo este tipo de cosas, o también los géneros de la literatura escrita y los comentarios bíblicos, el Meam Loes y todo esto, pero hay algunos aspectos de la actividad cultural de los sefardíes, de toda la diáspora sefardí, desde los países balcánicos hasta el norte de África, hasta América, que realmente no se han tratado tanto o no son tan conocidos. Y también hay una cosa de la que me gustaría hablar, que es de las relaciones entre los sefardíes y España en distintos momentos, sobre todo de la época contemporánea, porque yo en el CSIC dirijo un proyecto de investigación que se titula Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España, cuya manifestación pública más visible es la página web Sephardi Web, y ahí tratamos no solo de la literatura y la lengua sefardíes, sino también de cómo a lo largo de la historia ha habido encuentros y desencuentros entre los sefardíes y España, y a partir de ahí pues quiero hablar de una serie de temas. Bueno, pues temas apasionantes de la mano de Paloma Díaz Mas, que es amiga de Radio Sefarad. Habrán reconocido la voz de esta profesora de investigación, que es el equivalente al puesto de catedrática del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Tenemos mucha suerte, Paloma, de tenerte aquí, y empezamos con un tema que seguro que va a gustar mucho a nuestros oyentes. Vamos a hablar de El Lucero de la Paciencia, un periódico en judeo-español de Rumanía. Pues sí. Eso es una cosa un poco que también creo que es un poco desconocida, que hubo comunidades sefardíes, claro, todo el mundo piensa en Marruecos, en Turquía, etcétera, pero en Rumanía, aunque la mayor parte de la población judía fue askenazí, también hubo comunidades sefardíes, sin ir más lejos en Bucarest, por ejemplo, pero esta vez me quiero centrar en una pequeña comunidad de una ciudad pequeña que se llama Turnu Severin, en Rumanía, donde había una comunidad judía que no eran todos sefardíes, había muchos askenazíes, pero había también una parte de la comunidad judía que era sefardí. Y entonces, de este periodo, El Lucero de la Paciencia es un periódico que se publicó en caracteres latinos en Turnu Severin entre noviembre de 1885 y diciembre de 1888. Hay que decir que la prensa periódica desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial fue muy importante como vehículo de comunicación, de expresión, de difusión de la cultura entre los sefardíes. Pero este es un periódico relativamente poco conocido y que además tiene la característica de que, como estaban en Rumanía, escribían en judeo español, pero no con letras hebreas, aljamiado, como suele ser habitual, sino en letras latinas. Es un periódico curiosísimo. ¿Era normal que una comunidad pequeña se diera medios de comunicación como estos periódicos? Bueno, es normal porque la prensa tenía un papel muy importante, incluso como elemento identitario. Y tenemos casos de periódicos muy curiosos, que alguno, incluso del cual hablaré algún día, se publicaba manuscrito y escrito a máquina, pero este no. Este es un periódico que se publicó impreso, bien impreso. Lo que pasa es que prácticamente lo hacía un solo señor. Hay unas colegas
que publicaron un libro sobre la prensa, María Cristín Barol y Rosa Sánchez, publicaron un libro sobre los periódicos sefardíes y dedican toda una sección a lo que ellos allá llaman periódicos de un solo hombre. Y es que hay bastantes periódicos sefardíes que realmente salieron durante unos años gracias al esfuerzo individual de una persona. Y en este caso, la persona que hizo el esfuerzo de hacerse prácticamente él solo el periódico, difundirle, darle contenidos, etcétera, fue un rabino que se llamaba Eliyahu Mordejai Crispín, que era sabemos algo de él porque en el mismo periódico, el Lucero de la Paciencia, se publican en un par de entregas una biografía de él mismo. Entonces este señor había nacido en Stara Zagora, o sea, Zagora la Vieja, en Bulgaria. Fue rabino de Vidin, también en Bulgaria, pero luego se asentó en Turnus-Severin, donde primero fue rabino en la comunidad y luego parece ser que se medio peleó con la comunidad y se dedicó a la enseñanza privada, a dar clases particulares. Y durante esos 3 años, de 1885 a 1888, sacó este periódico con grandes esfuerzos. Él mismo dice en su periódico que él está solo, que lo hace todo él, que por favor la gente, una cosa muy frecuente en la prensa periódica, que por favor la gente pague las suscripciones. Los periódicos muchas veces se mantenían muy precariamente y no era tanto que se vendían, no se distribuían pues en kioscos ni nada de esto, sino que se mandaban a suscriptores. Y entonces la gente parece ser que se suscribía y luego no pagaba. Y entonces es muy frecuente en la prensa sefardí la insistencia de que hay que ver, por favor, que paguen, que si no, no vamos a poder seguir sacando el periódico. Uh-huh. Y entonces parece que él se hacía, hizo un gran esfuerzo por ir sacando este periódico que salía, no hay que pensar que era un diario ni nada de eso, la mayoría son lo que hoy llamaríamos revistas y este era el caso. Sacaba en los 2 primeros años, él sacaba 2 entregas al mes, o sea, cada 15 días aproximadamente, y luego en el tercer año se cambia de imprenta, edita el periódico mejor, se conoce que iba bien mejor, y empieza a sacar 3 entregas al mes, cada 10 días aproximadamente. Entonces, bueno, también hay que ver en qué contexto se publica. Rumanía había sido parte del Imperio Otomano, pero en 1878, es decir, pocos años antes, se había convertido en un país independiente, en un estado independiente por el Tratado de Berlín tras la Guerra Ruso-Turca. Fue la Guerra Ruso-Turca de 1877-78 fue una guerra en la cual, después de la cual se independizaron varios países balcánicos con respecto al Imperio Otomano. Entonces, en ese momento en que empieza a publicarse el periódico, es un joven estado que acaba de convertirse en un reino y entonces en ese momento este señor empieza a publicar el periódico. Es muy gracioso porque en un momento determinado, en uno de los primeros números, dice que de momento lo sacamos en caracteres latinos, en letras latinas, pero pronto compraremos tipos de imprenta hebreos y publicaremos el periódico como se publicaban en aljamía, es decir, uh-huh, en judeo-español con letras hebreas, pero parece ser que eso nunca lo llegó a hacer porque, claro, en una ciudad como Turnus-Severin no había imprenta hebrea, no había imprenta que pudiera publicar libros o periódicos en letras hebreas. Entonces siempre se publicó en letras latinas, lo cual es muy interesante porque es uno de los primeros esfuerzos por escribir el judeo-español en letras latinas. Y luego, pues los contenidos al principio son un poco caóticos y desordenados. Lo mismo te mete una necrológica que un chiste, que un ensayo. Pero luego se van consolidando un poquito como secciones. Por ejemplo, en la sección que se titula Avisos a los lectores, que a veces es donde meten las cosas para que paguen la suscripción, pero también anuncios de muy diversos tipos. Uh-huh. Luego hay una sección de novedades diversas, que son distintas pues, noticias de distintos tipos generales, y luego otra sección de novedades israelitas,
que se titula, y que son más bien noticias sobre la comunidad judía de Turnus Severin y las de su entorno, más o menos cercano, no solo de Rumanía, sino de toda Turquía y los Balcanes. Hay muchas cartas de los lectores y a los lectores, que eso es muy frecuente también en la prensa de la época en general, ¿no? Lo que se llamaban corresponsales. Hoy para nosotros un corresponsal es un profesional, periodista, que el medio de comunicación lo manda, lo destaca a un sitio para que cubra la información. Pero en su origen corresponsales eran literalmente los que mantenían correspondencia. La correspondencia, claro. Claro, con el periódico, los que mandaban cartas, a veces por encargo del propio periódico, que le pedían a alguien que vivía en tal o cual sitio, pues mándanos cartas con información de allá, pero otras veces eran corresponsales espontáneos que les mandaban cartas con cosas diversas de las cuales se habían enterado en su lugar. Y entonces también este periódico incluye eso. Y lo que es importante también, una cosa muy importante en la prensa del siglo XIX, es que no era solo una prensa informativa, también da cabida a textos literarios. Entonces, en este poema, en este periódico se publican poemas en judeo-español, se publican novelas por entregas. Sí, que era muy típico. Claro, ¿no? Exactamente, y de varias de ellas, además se dice que están traducidas del hebreo. Y luego también hay muchas cosas de lo que hoy llamaríamos amenidades, pasatiempos y cosas curiosas, porque parece ser que en la prensa les gustaba mucho, y eso es general en todos los periódicos sefardíes y no sefardíes, que es mezclar información seria con cosas curiosas que podían atraer la atención de los lectores o el interés de los lectores. Claro, era entretenimiento e información. Sí, es que además tenemos noticias, tenemos algunas informaciones de cómo se leían los periódicos en esta época y hasta principios del siglo XX, y los periódicos se leían de cabo a rabo. Es decir, hoy en día nosotros nos leemos un periódico y más bien lo ojeamos, leemos los titulares y nos leemos algunas noticias o algunos artículos que nos interesan. Pero los periódicos en esta época se leían desde el principio hasta el final, como leemos hoy un libro. Y duraban días leyéndose. Y luego además había cosas como que la gente se intercambiaba periódicos, y uno se suscribía a uno y otro amigo se suscribía a otro y se los cambiaban y los coleccionaban, porque por ejemplo de este periódico hay algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional, pero también hay donde está la mejor colección prácticamente completa, no sé si falta algún número de este periódico, es en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, que es la biblioteca del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y esto se ve muy claro que ya el formato está hecho como para coleccionar. Es una colección, son 2 volúmenes encuadernados, que además sabemos quién los coleccionó, y ahora si quieres te lo cuento. Por favor. Y que la revista tenía un formato como en cuarto, como de tamaño libro, y las entregas estaban numeradas de manera que se fueran coleccionando. Es decir, la numeración de cada número no era del 1 al no sé cuántos, sino que seguían el número siguiente, continuaba la numeración, y el siguiente continuaba la numeración, para que se coleccionasen y al final quedase como un librito con todos los números de la revista. Qué bien, entonces, pero yo me estaba imaginando, no sé por qué, que era un tabloide, fíjate qué tontería. Era un formato mucho más pequeñito, claro. Claro, cuando pensamos en un periódico, pensamos en un periódico grande, y más si pensamos en un periódico antiguo, estos tamaños sábana que se llamaban, que eran unos periódicos enormes. No, pues esto tiene el tamaño de un librito. Y se ve que está pensado eso, para que la gente lo coleccione. Y sabemos quién lo coleccionó, esa colección que hay en la biblioteca del CSIC, que era un señor que se llamaba José María Medina, que era un funcionario, me parece que del Ministerio de Gracia y Justicia o algo así, que le escribe al señor al rabino Mordejai Crispín, diciendo que ha tenido noticia desde la existencia de su periódico, que él a su vez es colaborador de un periódico español que se llama El Mundo, que era un periódico importante de Madrid,
y que establecen una correspondencia a partir de la cual el periódico El Lucero de la Pasencia empieza a publicar cosas de este señor, de este José María Medina y de otros colaboradores del Mundo, empieza a publicar también informaciones de otros periódicos españoles, en general periódicos así como muy progreras, digamos, y muy liberales y republicanos, algunos de ellos periódicos regionales, como Las Regiones, periódico federal, o El Republicano de Palma de Mallorca, o La Concentración, que era un periódico muy izquierdista que se publicaba en Figueras, o el Serpis de Alicante, es decir, estableció una relación con periódicos españoles, en general de prensa liberal y republicana de la época, y reproduce algunas colaboraciones de esos periódicos. Y lo hace, Paloma, perdona, ¿y lo hace en castellano? Sí, se nota, o sea, lo que está escrito por Crispín y sus colaboradores sefardíes está en judeo-español, y lo que reproduce de otros periódicos españoles está en español, a veces con algunas faltas, porque tienden, claro, pero eso también es interesante porque se ve que la lengua del periódico se va digamos, rehispanizando, se va acomodando cada vez más al español contemporáneo, tanto en la ortografía como en el uso de determinadas palabras y todo eso. Es decir, ese contacto con la prensa periódica española hizo que también la lengua del Lucero de la Pasencia fuera acomodada, digamos, acercándose o imitando al español de la península en ese momento. Así que luego también utilizaban como fuentes pues también otros periódicos, ¿no?, de sefardíes, como El Tiempo de Constantinopla o La Época de Salónica, y también algunos periódicos hebreos, Abatzelet, que se publicaba en Jerusalén, o Atzvi, que lo fundó Eliezer Ben Yehuda, y sacan, y también de periódicos alemanes. Dice, esto está sacado de un journal nemsesco. Nemse es, digamos, la zona de habla alemana, ¿no? Entonces, un journal nemsesco es un periódico alemán. Y entonces no sabemos cuál, pero empiezan a sacan algunas informaciones, o de periódicos rumanos. Es decir, el hombre hacía el periódico como podía, a veces con sus colaboradores corresponsales, a veces tirando de prensa periódica de otros países, pero eso es una práctica bastante frecuente también en la prensa del siglo XIX. Bueno, y que enriquecía estos periódicos, ¿no? Paloma, ¿y en algún punto está ilustrado o no? No, en este concretamente no. Entre los sefardíes existió prensa ilustrada, existió prensa con incluso pues bueno, algún periódico que tenía muchas ilustraciones, prensa un periódico ilustrado, ¿no? Pero en este caso no, que la mayoría de los periódicos sefardíes son muy tipográficos, lo que tienen son letras, y la mayor decoración pues puede ser un poco en la cabecera del periódico, pero estos son texto y texto y texto, y yo no recuerdo que en todo el periódico haya, por supuesto, ni una foto, porque es una época muy temprana, y tampoco grabados y dibujos, que algunos periódicos los incluyen incluso a finales del siglo XIX ya. Tampoco tenía publicidad, o al menos publicidad directa, clara, ¿no? Claro, exactamente. A veces en esos avisos que dan a los lectores hay cosas que son publicitarias. Por ejemplo, clarísimamente pues se anuncia una familia de Viena que está dispuesta a acoger en su casa a un estudiante que vaya a estudiar a Viena, porque en esa época los sefardíes iban de clase acomodada, iban mucho a Viena a estudiar, ¿no? Y entonces eso más bien parece casi un anuncio, pero publicidad, digamos, directa no tiene. ¿Y algún apartado especial dedicado a las mujeres? Porque sabemos que eran lectoras habituales también, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto en general yo creo que se dirige a la comunidad judía en general, y no solo de Turnus Severin o de Rumanía, porque también en algún sitio aparecen los precios de las suscripciones, y entonces
pone un precio para Rumanía, otro para el Imperio Austrohúngaro y otro para el extranjero. Y entonces eso significa que tenía distribución, y seguramente es un periódico que también se mandaba a Viena, porque tenía muchas relaciones. En Viena había una comunidad sefardí importante y tenía muchas relaciones con Viena, y concretamente con un impresor de Viena, con el hijo de un impresor de Viena, que había sido Sentop Semo, y el hijo pues tiene bastante relación con este periódico, el hijo de Sentop Semo, que se llamaba Aron Ben Sentop Semo, y también con un rabino de Bucarest, que era Jaime Ben Jarano, que era el que entró en contacto con Ángel Pulido, que estaba en Bucarest, y también le manda lo que llaman correspondencia particulara, que son estas cartas de corresponsales. Algunas son de Aron Ben Sentop Semo desde Viena y otras de Jaime Villarano desde Bucarest. O sea que, bueno, hay una difusión que seguramente iba más allá de lo que era el entorno de los sefardíes de Rumanía, que era bastante restringido. Bueno, pues apasionante el recorrido por las páginas de El Lucero de la Pasencia. No sé si en algún momento Raf Crispín nos cuenta el porqué del nombre de su periódico. Pues es una cosa que me ha intrigado, porque es que la expresión del lucero de la paciencia, o estrella de la paciencia, concretamente, aparece en un poema de Machado, referido al Mesías, a la espera del Mesías, pero no he encontrado en ningún otro sitio. No sé qué relación hay de una cosa y otra. No es imposible que Machado a lo mejor hubiera conocido este periódico, pero es que es una cosa que no la he encontrado como... parece como una expresión de esperanza en el Mesías, pero realmente no he encontrado en ninguna parte documentado, y me encantaría que alguno de los oyentes de Radio Sefarad nos dijera si sabe por qué el Lucero de la Pasencia se pudo llamar el Lucero de la Pasencia. ¿Te imaginas? Bueno, y de nuevo, si nos hablas de Antonio Machado, más conexión española con este periódico, que te agradecemos mucho que nos hayas dado a conocer. Y Paloma, te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros.